Bien, vamos a continuar con la serie A la luz de su palabra. En el episodio ya 183, ya estamos llegando al ocaso de esta serie. Si no me equivoco, me quedan con este libro que vamos a iniciar hoy, el libro de Esther, conocido también como el libro de la reina Esther. Ya quedarían tres libros por reflexionar. Si existe alguna persona que esté escuchando esta serie por primera vez, el origen de esta serie o el propósito de esta serie no es otro que tomar textos del Antiguo Testamento, digamos que es la guía, y fusionarlos o integrarlos con algún texto del Nuevo Testamento. Y con ello, pues, hacer un ejercicio de demostración, pero además de fe y de amor, de cómo ver que en toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no hay un Dios contradictorio, un Dios que predique una cosa por un lado y después venga otro que lo derogue o lo releve de su cargo, ¿no? Eso lo comento porque hubo una tendencia, si no me equivoco, una herejía llamada marcionismo, que justamente planteaba de que el Dios que aparecía en el Antiguo Testamento no era el Dios verdadero, sino que el Dios verdadero era el que estaba en el Nuevo Testamento. Entonces, hoy vamos a empezar un libro que es el libro de Esther y vamos a ver justamente qué nos dice el prólogo de este libro y luego vamos a introducirnos en el capítulo 1. Hoy vamos a trabajar en el capítulo 1 de este texto, de este libro de la reina Esther. El libro de Esther es una novela más verdadera que muchos libros de historia, pues si bien se cuentan acontecimientos ficticios, en ellos se expresan las angustias, los rencores y las esperanzas de los judíos dispersos y a veces perseguidos. Miedo a los paganos, desprecio a los que no conocen a Dios, esfuerzo constante para conciliar el favor de las autoridades, súplicas insistentes a Dios que no puede permitir que desaparezca su pueblo, espera del día en que puedan vengarse de sus enemigos para mayor gloria de su Dios. En ese contexto humano en donde no había entrado todavía el Evangelio, el libro de Esther pone de relieve la fidelidad de Dios a su palabra. El pueblo judío tenía que sobrevivir para que Cristo viniera. Había entre los judíos una costumbre de enviarse regalos y de celebrar una fiesta en los días de Purim. La novela toma pie de esa costumbre y justifica esta fiesta contando una persecución en la que los judíos fueron salvados gracias a la intervención de Esther y de Mardoqueo en ese mismo día. Es interesante advertir que el segundo libro de los Macabeos habla del día de Mardoqueo, que es porque hay realmente una relación entre la victoria de los judíos y la que se cuenta en el libro de Esther. Ahora luego el mismo prólogo nos habla de que hay dos versiones de Esther. El libro de Esther contiene en la Biblia griega trozos importantes, los más hermosos que no están en la Biblia hebraica. Algunas personas creen que estos trozos fueron añadidos en la Biblia griega. Otras piensan al revés, que el texto griego se acerca más al escrito primitivo, pero que después se cortaron para la Biblia hebraica trozos que parecían demasiado largos o que no interesaban a los judíos de Palestina. Ponemos en letra cursiva los trozos propios de la Biblia griega. Bien, entonces introducidos ya en el contexto del libro, sí debo señalar como una opinión personal que a veces hay mucha insistencia en los comentarios bíblicos, especialmente lo he visto en la Biblia latinoamericana, de dejar como entrever o dejar claro que hay libros que no son reales y libros que sí lo son. Quiero profundizar en la idea de que cuando se habla de libros ficticios, porque cuando uno habla, usa esa palabra, pareciera que lo ficticio es sinónimo de mentira y pierdes el enfoque principal y el objetivo principal de los textos sagrados. Nada de lo que está en la Biblia es mentira. Todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. Lo que puede cambiar desde el punto de vista de interpretación es determinar que algunos de los hechos que están narrados en los textos puede ser que no hayan ocurrido con la literalidad que aparecen allí o inclusive que se usen elementos metafóricos para explicar algunos hechos
pero eso no quita que Dios a través de estos libros realmente nos está dejando un mensaje. Por eso siempre se aclara que la Biblia, más que ser un libro histórico, es un libro de testimonios de personas que vivieron en determinadas épocas y con los recursos del habla, de la literatura que tenían para estas épocas, pues se ocuparon en transmitir los mensajes. Entonces, bueno, comencemos con el capítulo 1 del libro de Esther. Aconteció en los tiempos de Asuero, aquel rey cuyo imperio compuesto de 127 provincias se extendía desde el río Indio hasta Etiopía, o desde la India hasta Etiopía. Estando el rey en Susa, una de las capitales, una de sus capitales, el tercer año de su reinado, dio un gran banquete a todos sus ministros y cortesanos, a los generales del ejército de Persia y Media, a los grandes de su reino y a los gobernantes de las provincias. Quería presentarles la riqueza de su corte real y el esplendor de su grandeza extraordinaria. Y esto no por unos días, o por 1 o 2 días, sino durante 180 días. Transcurrido este tiempo, el rey ofreció a toda la población de Susa, desde el más grande hasta el más chico, un banquete que duró 7 días y que tuvo lugar en los jardines del palacio. Había guirnaldas de lino blanco y de púrpura violeta sujetas por cordones de seda y púrpura, pendientes de anillos de plata y clavados en columnas de mármol. Divanes de oro y plata se encontraban distribuidos sobre el piso y revestidos de mármol blanco, nácar y mosaicos. Se servían las bebidas en copas de oro de diferentes formas y había vino en abundancia, como corresponde a un banquete ofrecido por un rey. Nadie, sin embargo, era obligado a tomar más de la cuenta, pues el rey había ordenado a sus mayordomos que respetasen los deseos de cada uno. La reina Basti también había ofrecido a las mujeres un banquete en el palacio real de Asuero. El último día de los festejos, el rey, que estaba contento por el vino, ordenó a 7 de sus sirvientes que lo atendían personalmente que fueran a buscar a la reina Basti. Esta debía venir con la corona real en su cabeza para que todo el pueblo y los grandes contemplaran su hermosura, pues era muy bella. Pero la reina se negó a cumplir la orden del rey, porque el rey le mandaba con sus sirvientes. Esto no le gustó nada al rey y se enojó mucho. Mandó luego llamar a los expertos en ciencias jurídicas, pues era costumbre que todos los asuntos del reino se trataran delante de aquellas personas que conocían las leyes y el derecho. Y pidió también que comparecieran ante él los 7 grandes señores persas y medos que formaban su consejo y ocupaban los primeros puestos del reino. Cuando estuvieron reunidos, les preguntó qué había que hacer, según la ley, con la reina Basti, que había desobedecido sus órdenes. Uno de los señores, llamado Memucán, pidió la palabra y dijo: la reina Basti no solo ha ofendido al rey, sino también a nosotros, los grandes señores, y a todos sus súbditos en las provincias de tu imperio. Pronto sabrán todas las mujeres lo que hizo la reina y van a hacer también lo mismo con sus maridos, pues se dirán: ¿para qué vamos a respetar a nuestros maridos si la reina Basti no quiso obedecer al mismo rey Asuero cuando la mandó a llamar? De ahora en adelante, ante el mal ejemplo de la reina, ¿cómo se irán a comportar con nosotros, tus vasallos, nuestras esposas, las princesas de Persia y de Media? Ciertamente nos van a menospreciar y nosotros nos vamos a enojar con ellas. Por eso, si le parece bien al rey, ordene que se publique un edicto que no se pueda cambiar y que entre a formar parte del conjunto de leyes persas y medas, en el que se prohíba a Basti presentarse ante el rey Asuero. En él también se dirá que el rey va a dar el título de reina a otra que lo merezca más que ella. Así también así también, una vez que sea publicado el edicto del rey en todo tu inmenso imperio, las mujeres sabrán respetar a sus maridos, desde el más rico hasta el más pobre. Al rey y a sus consejeros les pareció bueno lo dicho por Memucán,
y se decidieron a seguir el consejo. Envió pues el rey cartas a todas las provincias del imperio, escribiendo a cada una en su propia escritura y lengua, para que cada marido fuera el que mandara en su casa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El tema de hoy justamente está inspirado no en este texto, sino en el texto con el que vamos a hacer el complemento, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 4, perdón, capítulo 5, versículos del 28 al 29. Pero antes de llegar al enlace, vamos a hacer una reflexión primaria. El espíritu de algo que nos debe preocupar, sin duda, de muchas de las leyes, de muchas de las normativas, bien sean estadales, municipales o inclusive dentro de la propia familia, muchas veces están enmarcados o están construidos o creados a razón de heridas, de situaciones incómodas que han ocurrido. Por ejemplo, a ti en un avión, voy a poner un ejemplo extremo, te prohíben usar los celulares, o te digo, sobre todo una época cuando el tema de los atentados del 11 de septiembre, que derivó en que, pues como se sabía que se podían activar bombas desde teléfonos, dispositivos electrónicos, surge la medida. También, por ejemplo, Estados Unidos, en la época naciente de muchas de las bandas narcotraficantes, como estas series que salieron, esta de la vida de esta mujer llamada Griselda, que se dice que fue una de las grandes pioneras y mentoras de uno de los narcotraficantes más temidos que tuvo el mundo, especialmente Colombia, que fue Pablo Escobar. Ella aprovechó, por ejemplo, un hueco, un vacío de seguridad que detectó en Miami, en Florida, que era que las mujeres podían viajar con contrabando de droga en sus partes, en su ropa íntima y pasaban. De ahí deriva entonces seguramente muchos temas de seguridad aeroportuaria o aérea sobre todo. También, así como eso, de repente en un local te dicen que si vas con gorra te la tienes que quitar. A mí me pasó una vez que estaba con un casco de moto, fui a comprar un lubricante para un vehículo y me dijeron quítese el casco dentro de la tienda. Eso posiblemente venga en alguna experiencia propia o aprendida de otra persona donde alguien entró con un casco, robó y las cámaras de seguridad no pudieron identificar porque la persona estaba cubierta por un casco. Entonces, casi siempre toda ley nace de un temor, de una herida, ¿ok? O también, bueno, un espíritu de cuidado a razón de una confianza que se tuvo, que se permitió y que fue transgredida. En este punto, el rey Asuero, el primero nace de un espíritu muy vanidoso, o sea, es un hombre de mucha riqueza que tiene un reino considerable, con una región, un alcance territorial importante, y él quiere mostrar, a veces mostrar es como restregar, decimos así en idiomas muy coloquiales, que quiere restregar al mundo su poder. Y eso es el propósito que muchas veces tiene esto, porque del poder a veces que viene derivada la obediencia. Y a veces las personas que pretenden o nosotros que pretendemos que alguien nos obedezca, lo hacemos desde el poder. Esta reina Basti, de la cual no tengo mucho conocimiento, es un libro que estoy comenzando a leer con ustedes que siguen la serie, tiene una actitud desafiante, sin duda, porque su esposo, su rey, la está llamando, pero hay todo un contexto, un espíritu que explica el libro, que explica el capítulo y que además pareciera, me atrevo a interpretar yo, que ella conocía. Y es que ella fue llamada no por un tema de acompañamiento, de que necesito tu presencia en mi vida, te amo, sino era como un trofeo, ¿no? Era demostrar, además con corona en la cabeza, a quién pertenecía tanto su belleza como su feminidad. Sea cual sea la razón, hay un acto de desobediencia. Y el acto de desobediencia no pareciera ser tan grave, no pareciera ser tan dantesco como para que el rey hiciera pues todo lo que luego hace, que es convocar a todo, casi que el consejo propio de la tierra y de tierras extranjeras para dar un castigo ejemplar a la reina. Allí esa figura que aparece, voy a buscarla nuevamente porque es un nombre un poquito complicado, Memucán,
Memucán, que es el único, de ese consejo pareciera que fue el único que habló, y cuando habló, pues todo el mundo quedó admirado de su elocuencia. Memucán emite una opinión de un edicto que debía salir del rey, en razón de lo que no solamente el mal ejemplo que para ellos daba Basti, sino protegiéndose ellos mismos, protegiendo que sus esposas tomaran una misma decisión de algún día desobedecerles. A veces yo pienso como hombres, como hombre y como hombres, esta parte la dirijo a los caballeros, ¿cuáles son nuestras actitudes cuando nuestras mujeres nos dicen no quiero? Y ese no quiero puede ser para cualquier cosa, no solamente se vincula un tema de sexualidad, puede ser un tema de salir, de cocinar, de lavar. ¿Cómo es nuestra actitud ante el no quiero? O sea, ¿cómo es nuestra respuesta? Porque creo que Memucán puede perfectamente representar muchos de nuestros deseos más oscuros, más perversos. Nosotros quisiéramos tener una mujer totalmente sumisa, que no hablara, que no opinara, que no dijera nada, que en nada me contradijera. Por eso Basti particularmente me agrada, eh, porque no veo ningún delito en decir un no quiero. No veo ningún delito en que yo tenga que asentar algo cuando en un momento capaz tengo un dolor físico, tengo una indisposición emocional y no quiero ser parte de tu banquete. En ese sentido, en ese contexto, pues me detengo ahora sí para avanzar a la lectura complementaria, porque en el libro Los Hechos de los Apóstoles, algo que le pasaba mucho a los apóstoles, que constantemente los arrestaban, los flagelaban, los volvían a liberar. Ya había pasado Pedro, que todo esto pasa después de Pentecostés, una acción del Espíritu muy importante para cualquier persona que quiera dedicarse a la evangelización, invocar al Espíritu, porque es el que da la valentía para cosas como la que voy a decir. Ellos nuevamente son convocados porque habían entrado en desobediencia. O sea, ellos los habían liberado, les habían flagelado, pero les habían prohibido hablar de Jesucristo. Y esta prohibición también viene dentro del marco del poder y de la ley, o sea, de las autoridades que marcaban la ley. Y ojo, esto también lo voy a decir con mucho respeto, con mucha humildad, si cabe el tema. Yo digo que la humildad no se predica, se vive, ¿no? Pero voy a quedarme más con la palabra respeto, inclusive para algunos sacerdotes, religiosas o obispos, que a veces solamente hay que obedecerlos por los cargos que tienen. Yo soy el párroco, que el que manda soy yo. Y resulta ser que hay un discernimiento que nos enseña que aquí San Pedro, que también tiene que colocarnos nosotros los laicos, situarnos primero en la preparación, segundo, en que sí estamos llamados a obedecer, estamos llamados a obedecer, y el mejor ejercicio de la obediencia es el servicio, pero no por obedecer debemos descuidar un hecho importante, que es escuchar a Dios, porque a veces la obediencia cegada, sin racionalidad, pues puede derivar en complicidad de hechos terribles, tanto desde el punto de vista moral, ético o inclusive intelectual, material, ¿no? Entonces, fíjense lo que le dicen estos sacerdotes a Pedro, o a los apóstoles en este caso, ¿no? Les habíamos advertido y prohibido enseñar en nombre de ese es Jesús, pero ahora en Jerusalén no se oye más que su predicación y quieren echarnos la culpa de la muerte de ese hombre. Fíjense ustedes cómo le cuesta a la soberbia, a la arrogancia, o al poder o a la autoridad mal ejercida pronunciar el nombre de Dios, pronunciar el nombre de Jesús. Eso también me recuerda a esas palabras de San Pablo, que nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por la acción del Espíritu Santo. Estos señores, lo digo con mucho respeto, pero se nota que no tenían el Espíritu Santo en ellos. Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esa realidad, esa sencillez, ese enlace tan pequeño de dos versículos que acabo de hacer con el primer libro de Esther. Todavía no aparece Esther, pero voy entendiendo que la vacante de Basti es la que seguramente va a venir ocupada por Esther. Vamos a ver si es así, si no me equivoco. Eso es parte de la secuencia de la serie. Y eso también habla la importancia de la desobediencia de Basti. Porque si es como lo estoy pensando, entonces esa desobediencia derivó en que emerge, que pueda estar, pueda darse paso a Esther, que por supuesto sería la reina Esther,
y que tiene un papel en un momento puntual en la historia de Israel, la historia del pueblo judío, muy importante para su propia salvación. Así que bueno, creo que la enseñanza es muy clara, no hay que escudriñar más allá de lo ya dicho. Hay que escuchar a Dios, hay que obedecer la voz a Dios. Cuando tienes alguien, un consejero, un asesor espiritual, un catequista, un Luis, que soy yo, cualquier persona te diga algo que te haga ruido en torno a lo que tú sabes que está en la sana doctrina, en el catecismo, en la propia espiritualidad de la iglesia, en lo que los santos y santas de nuestra historia cristiana han predicado por siglos, entonces allí la obediencia primaria es a Dios y no a los hombres. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.